Hablaremos hoy de las vías motoras. Hasta el acto motor más simple se configura a través de complejos procesos multifacéticos del sistema nervioso. Piensen, a la mañana el primer acto motor es abrir los ojos y a partir de este comenzamos nuestro día, el cual está plagado de diferentes actos motores, tanto voluntarios como involuntarios. El sistema nervioso, a través de la corteza cerebral, diseña y organiza cada uno de estos movimientos voluntarios. Pero veremos en esta charla que existen otras vías en paralelo que colaboran para que estos movimientos se hagan correctamente. Así que, nada, empecemos a ver este sistema motor. Nuestro sistema nervioso invierte millones y millones de motoneuronas para controlar nuestros músculos. Sin este complejo sistema que nos permite a nosotros poder realizar movimientos groseros, grandes, para lo que es la postura, el equilibrio, lo que tiene que ver con la expresión corporal, movimientos mucho más sutiles, como por ejemplo la escritura, que nos permite a nosotros movilizar los músculos intrínsecos de la mano y generar estos movimientos tan finos, el movimiento que nos permite a nosotros poder tener el control del globo ocular para la fijación de la mirada, el lenguaje, lo que tiene que ver con la expresión facial para la expresión de emociones. Muy, muy importante este tema que vamos a charlar hoy. Recordemos que el mundo motor tiene dos modalidades: los actos motores voluntarios, que vamos a ver que están dirigidos o están consignados a través de unas vías que son las vías piramidales, y los actos motores involuntarios, también llamados automáticos, por los cuales viajan a través de vías extrapiramidales. En resumen, el mundo motor dividido en dos grandes vías. Las vías piramidales, acordémonos que son vías motoras voluntarias, y las vías extrapiramidales, vías motoras involuntarias o automáticas. Recordemos esto también, estamos hablando de la inervación y el control del músculo esquelético. Músculo esquelético. Dejamos afuera lo que es el músculo liso, que está regido por el sistema nervioso autónomo. Dentro de las vías motoras piramidales vamos a hablar de las vías que van a buscar la médula espinal, desde la corteza hacia la médula espinal a través de la vía córtico-espinal anterior y córtico-espinal lateral, y el control motor de los músculos que corresponden al segmento cefálico, o sea, la cabeza, corresponden a las vías córticos nucleares, antes llamadas córtico-vulvares. Recordemos que todo esto es para músculo esquelético. Las vías motoras extrapiramidales, que son involuntarias, y son involuntarias porque, fíjense, no nacen de la corteza cerebral. La voluntad lo da justamente la corteza cerebral. Son vías que nos permiten y asisten justamente a las vías piramidales para que el movimiento se realice en forma correcta. Tracto rubroespinal, tracto texoespinal, tracto ponto-retículo-espinal medial y lateral, tracto vestíbulo-espinal y fibras olivoespinales. Pero bueno, empecemos por las vías piramidales. Y recordemos que es movimiento voluntario. El origen de la vía córtico-espinal se localiza en la profundidad de la quinta capa de la corteza cerebral, que está representada por las células piramidales. Estas células piramidales tienen distintos tamaños. Hay unas células mucho más grandes
que son las células de Betz, pero que solamente aportan del 1 al 2% de las corticoespinal. Antes se creían que eran las principales neuronas, pero en la actualidad se sabe que son otras las que forman este haz. Varias son las cortezas cerebrales que participan dentro de la formación de esta vía, que es la vía córtico-espinal. Fundamentalmente el área 4 de Brodmann, que nosotros llamamos motora primaria, es la que tiene mayor aporte de axones para esta vía, pero no es la única. ¿Por qué? Porque también tenemos cortezas que son la premotora y motora suplementaria, área 6 y área 8 de Brodmann. También participan de las vías corticoespinales, áreas que son sensitivas, las 3-1-2, las 5-7, el giro singular. Todas estas áreas forman parte de esta gran vía tan importante que es la corticoespinal, la vía piramidal fundamental. Gracias a esta vía nosotros podemos... En resumen, las áreas corticales que participan de la vía córtico-espinal son área 4 de Brodmann, que está en la circunvolución paracentral anterior, las áreas suplementarias y premotoras, áreas 6 y 8, ahí están pintadas de color anaranjado y verde, las áreas sensitivas 3, 1, 2, áreas sensitivas también 5-7 y lo que es la circunvolución singular. El área motora primaria, o M1, tiene una representación somatotópica, o sea que nosotros podemos hacer una representación de nuestro cuerpo sobre la superficie de estas áreas motoras. Fíjense al lado, en el dibujo, cómo se ve representada nuestra contextura física, nuestro cuerpo, dentro de la corteza motora. Y fíjense la relación, cuáles son las proporciones que tiene cada uno de los territorios de nuestro cuerpo dentro de esa corteza. Esta representación se la denomina homúnculo motor. Fíjense que la mano, ¿sí?, tiene mucho territorio, tiene mucha área cortical, donde muchas neuronas se encargan de los movimientos que tienen los músculos intrínsecos de la mano. ¿Por qué? Porque con ellos hacemos movimientos finos. Cuanto mayor movimiento fino se haga en un territorio, mayor cantidad de neuronas tenemos que aportar para esa inervación. Fíjense que el pie, la pierna, el tronco, en representación y en comparación a la mano, es un territorio mucho más pequeño. Fíjense la boca, la lengua, ¿sí?, movimientos finos que nos permiten a nosotros poder hablar, nosotros podemos articular las palabras. Entonces es muy interesante cómo es esta representación somatotópica. Veremos cómo es el trayecto, todas las vías que tenemos que aprender a partir de ahora, deberíamos conocer cuál es el trayecto, porque a partir de ese trayecto nosotros podemos pensar después las lesiones que pueden ocurrir a través de ese recorrido que hacen las vías. Entonces, la vía obviamente que comienza en la corteza, córtico, y termina en la médula espinal, córtico espinal. Pero obviamente que como un cableado, ese cableado tiene que ir pasando por distintas estructuras del neuroeje y a partir de esas estructuras van a tomar diferentes relaciones. Entonces vamos a ver cómo se representa y cómo nosotros tenemos que pensar a esta vía córtico-espinal. La vía córtico-espinal empieza por la corteza motora, básicamente en la corteza motora primaria, área 4 de Brodmann, 6, 8, que son las suplementarias y premotoras, y vimos también que había participación de las cortezas 3-1-2, 5-7 y singular, que pertenecen a las vías sensitivas.
Estas neuronas proyectan sus axones y van a formar la corona radiada. Y acuérdense que esa corona radiada, al pasar entre medio de los núcleos propios del cerebro, forman la cápsula interna. En particular, van a formar el brazo posterior de la cápsula interna. Muy importante esto, ¿sí? La vía córtico-espinal pasa por la cápsula interna, su brazo posterior. Esa cápsula interna va a seguir su trayecto descendente, va a formar parte de los pedúnculos mesencefálicos y nosotros sabemos que en el tercio medio del pedúnculo vamos a encontrar justamente las fibras de la vía córtico-espinal. Bajamos por la protuberancia, pero sabemos que en la protuberancia hay mucha cantidad de estructuras propias de la protuberancia y esta vía que viene tan bien formada, como un aglomeramiento de axones, va a tener que disgregarse para poder pasar entre medio de los núcleos y las fibras pontinas, y esto genera justamente esta disgregación del tracto córtico espinal. Una vez llegado al bulbo, vuelve a reunirse todas las fibras y generan una estructura macroscópica que nosotros podemos ver, que son las pirámides vulvares, que descienden por el bulbo, pero al llegar a la parte inferior del bulbo, vamos a ver que la mayor parte de estas fibras se van a decusar. Las que venían del lado derecho van a pasar al lado izquierdo y las que venían del lado izquierdo se van a pasar al lado derecho. Y esto va a formar la decusación de las pirámides o decusación motora. El porcentaje es variable, pero dependiendo del autor, nosotros ponemos que entre el 85 y el 90% de las fibras es decusada. Y esto genera un fascículo que se llama fascículo córtico-espinal lateral, que va a descender por el cordón lateral de la médula espinal. Las fibras que no se cruzan a este nivel van a formar el fascículo córtico espinal anterior. Aquí podemos ver justamente la representación de las cortezas que involucran la vía córtico-espinal. Fíjense la densidad de neuronas de la corteza motora primaria, ahí en rojo, donde están las áreas motoras suplementarias y las áreas sensitivas, 3, 1, 2, 5 y 7 en color azul. Y cómo se va generando toda esa masa de axones que van generando lo que yo les contaba, la corona radiada, cuando pasa por entre medio de los núcleos, forma parte de la cápsula interna, brazo posterior, importante esto, a medida que va descendiendo por el tronco encefálico, por los pedúnculos mesencefálicos, cómo se disgrega a nivel la, de la protuberancia y se vuelve a unir y generar las pirámides vulvares. Y en la parte vulvar inferior, justo con el límite de la médula espinal, vemos que la gran mayor parte de las fibras se decusan formando el haz córtico espinal lateral, mientras que un grupo, ¿sí?, de fibras sigue estando del mismo lado y forma el haz córtico espinal anterior. Acá podemos ver justamente la representación de cómo se ubican justamente los tractos piramidales en rojo. Fíjense que el tracto espinal córtico espinal lateral es el más grande y fíjense que seguimos manteniendo esa somatotopía donde cada una de las fibras tiene un orden, cada una de esas fibras van a un lugar especial. Fíjense cómo está representada la parte cervical, torácica, lumbar y sacra. Y fíjense el tamaño que tiene el tracto o fascículo córtico espinal anterior, a diferencia del lateral. Cabe destacar que este fascículo córtico-espinal es esencial para la habilidad y precisión de los movimientos y ejecución de los movimientos finos y no tan finos y gruesos y grandes de todo nuestro cuerpo. Esta vía lo que hace es generar el movimiento voluntario desde el cuello hasta el dedo gordo del pie.
Podemos ver acá también lo que es la tractografía y a través de las resonancias y nosotros podemos ir trazando justamente las vías. Las vías no son simplemente algo teórico, se pueden ver, se pueden analizar, son estructuras que se pueden visualizar gracias a la nueva tecnología. En esta imagen, una hermosa fotografía, podemos observar, señalados con las flechas, dentro de la que es la protuberancia, cómo la vía córtico-espinal se disgrega, viniendo desde los pedúnculos mesencefálicos, por la presencia de los núcleos y las fibras propias de la protuberancia, y cómo vuelve a reordenarse dentro de lo que es el bulbo raquídeo, generando, en la parte inferior, lo que es las pirámides vulvares. Eh, Se puede ver perfectamente y esto con las imágenes de resonancia se puede ver aún mejor. Recordar entonces que el tracto córtico-espinal lateral o cruzado desciende por la médula espinal hasta los niveles más inferiores, disminuyendo de a poco su tamaño. Este haz termina siendo sinapsis directa o indirectamente a través de interneuronas o neuronas internunciales sobre las motoneuronas alfa y gamma del asta anterior, que recordemos que son motoneuronas, y que corresponden a la lámina 9 de Rexed. Esto hace y permite que puedan inervar los músculos distales de las extremidades. Pero ¿qué pasa con la otra porcentaje de fibras que no se cruzan a nivel del bulbo? Esto formaba el haz córtico-espinal anterior que desciende por la médula espinal, pero del mismo lado. Nosotros llamamos eso ipsilaterales. A medida que desciende, gran parte de sus fibras se decusan, generalmente por la comisura blanca anterior, y penetran la sustancia gris contralateral, o sea que se decusan a nivel medular, haciendo sinapsis directa también o indirectamente a través de estas neuronas internunciales con las motoneuronas alfa y gamma del asta anterior. Este haz, este tracto, este fascículo córtico-espinal anterior, inerva básicamente la musculatura axial del tronco y los músculos proximales de las extremidades. Esa es la diferencia con el lateral. Debido al cruzamiento de fibras motoras piramidales, la musculatura distal de las extremidades está controlada fundamentalmente por el hemisferio cerebral contralateral, a través justamente de la decusación de las pirámides, mientras que la musculatura proximal del tronco tiene un control bilateral. En resumen, eh, cuando hablamos de la vía piramidal, córtico-espinal para ser más exacto, debemos pensar en una vía motora voluntaria. Debemos pensar que nace de la corteza cerebral, donde tiene un predominio sobre el área 4 de Brodmann, o motora primaria, o M1, como vimos. También participan las áreas premotoras y motoras suplementarias, áreas 6 y 8. Áreas sensitivas 3, 1, 2, 5 y 7 y el giro singular. Estas áreas sensitivas, recordemos que no inervarían a las motoneuronas, pero sí la información sensitiva, y para ser más preciso, la información de la propiocepción, permitirían de alguna forma contribuir a la coordinación y a la realización de un movimiento determinado. Por ejemplo, si tengo que mover miembro superior para coordinar, agarrar algún objeto, tomar un objeto, obviamente que tengo que medir distancias que existen entre el objeto y mi mano. Esto tendría que ver justamente con la propiocepción, permitirnos a nosotros poder hacer movimientos finos. También tenemos que recordar que el tracto córtico-espinal tiene muchísimas fibras nerviosas. Más de 1 millón de fibras nerviosas son las que participan de esta vía córtico-espinal.
La velocidad acá es muy importante. La velocidad de conducción es entre 60 y 70 metros por segundo. Miren la velocidad que tiene esta vía para poder regular los movimientos voluntarios. La vía, recordad también que la vía se decusa a nivel del bulbo raquídeo, generando esta decusación piramidal o decusación motora, y generaban estos dos tractos, ¿no? La córtico-espinal lateral, que era la que tenía mayor parte de esas fibras, también se la llama la vía decusada o cruzada, y la vía córtico-espinal anterior, no decusada o directa, ya que sigue por el mismo lado, pero hará su decusación a nivel medular. Muy, muy importante esta vía, así que espero que la vean, la relean, ¿sí? La estudien muy bien porque es la vía motora principal. Pasaremos ahora a hablar de la vía corticonuclear. La vía córtico-nuclear tiene una organización en paralelo a la vía córtico-espinal. Obviamente que hay que destacar que esta vía está pensada básicamente para los músculos esqueléticos que están inervados por los núcleos motores de los nervios craneales, porque estamos hablando de una vía motora que se organiza para el segmento cefálico de nuestro cuerpo. Los núcleos de los pares craneales, de los nervios craneales, motores, son el quinto, séptimo y 12º par, el núcleo ambiguo, que va a darle funcionalidad al 9º y al 10º par, y el núcleo del nervio espinal, que es el 11º. Algunos axones corticonucleares se proyectan directamente sobre las motoneuronas de los pares craneales, pero lo interesante acá es que la mayoría terminan en interneuronas de la formación reticular que se encuentra dispersa dentro del tronco encefálico y que se encuentran también cercanos a los núcleos de estos pares craneales motores. Los núcleos de los nervios tercero, cuarto y sexto par craneal, a los cuales nosotros denominamos oculomotores, recordar que es el motor ocular común, el troclear y el motor ocular lateral o abducens, no reciben estímulos directos desde la corteza motora facial, como el resto de los núcleos de los pares craneales, sino que en su lugar el control voluntario de los ojos está mediado por proyecciones corticales procedentes de áreas motoras óculos frontales y parietales, dirigidas a los centros encargados de controlar el movimiento del ojo, o sea, de la mirada, que se encuentran en el mesencéfalo y la protuberancia. Esto hace la diferencia justamente con el resto de los nervios craneales. Esto es muy importante, ya que de esta forma hay una corteza súper específica para lo que es el movimiento ocular. Tener en consideración esto. Al igual que vimos en la vía córtico-espinal, veremos el trayecto que se genera a partir de esta vía córtico-nuclear o córtico-vulvar. La vía córtico-nuclear empieza, al igual que la córtico-espinal, en la corteza cerebral, capa quinta, correspondiente a la corteza motora que va a dar el segmento facial. Genera a través de sus axones la corona radiada y forma la rodilla de la cápsula interna, ¿sí? A diferencia de la córtico-espinal, que formaba parte del brazo posterior de la cápsula interna, forma la rodilla de la cápsula interna. Es la vía que forma la rodilla. Muy importante este punto. Seguimos descendiendo por la cápsula interna, generamos los pedúnculos mesencefálicos y en el mesencéfalo vamos a tomar inervación
a los núcleos motores del tercer par, del cuarto par, en la protuberancia del sexto par, pero acordémonos que estos tres nervios van a recibir a través de sus núcleos la información de la corteza, pero la corteza de las áreas motoras oculares frontal y parietal. Si el séptimo par, el núcleo ambiguo para los nervios 12 y 11, y a través del núcleo ambiguo con lo que es el nervio 9 y el 10, sí van a recibir justamente la información desde la corteza cerebral, desde la corteza motora facial. Algunas aclaraciones. Primero principal, con respecto a los nervios trigémino y facial, la información es bilateral. La mayor parte de la información de los nervios, de los núcleos de estos nervios, es bilateral. Ahí hay que hacer algunas aclaraciones. Con respecto al nervio facial, interesante esto, tener en cuenta, porque cuando cursen neurología van a ver parálisis del nervio facial y van a encontrar justamente que un detalle anatómico hace diferencia para hacer diagnóstico de esa patología. Recordar que mientras que los músculos de la expresión facial de la mitad superior de la cara están controlados de forma equilibrada por ambos hemisferios, al ser bilateral, los músculos de la región inferior de la cara se encuentran bajo la influencia primordial del hemisferio contralateral. Esto hace diferenciar una parálisis central de una parálisis periférica del nervio facial. Algo parecido sucede con el nervio hipogloso, que también tiene una proyección bilateral de la información, pero las fibras que inervan las partes musculares del paladar blando y de la óvula reciben estímulos contralaterales. Y otro detalle con respecto a esta vía es que el nervio espinal recibe sus fibras al núcleo mayoritariamente del mismo lado. Son ipsilaterales. Hay muy poca información bilateral. Es casi completamente del mismo lado. Vale aclarar estas cosas con respecto a la vía córtico-nuclear. Debido a las vías, que las vías córtico-espinales y córtico-nucleares son demasiado contiguas y toman el mismo trayecto en muchos aspectos, es frecuente que las lesiones de la cápsula interna o del mesencéfalo afecten ambos tractos. Muy importante este detalle anatómico. Además de la vía córtico-espinal y de la vía córtico-nuclear, existen otros sistemas de vías corticales eferentes. El sistema córtico-rúbrico, el sistema córtico-reticular y el sistema córtico-pontino. Cada una de ellas cumplen acciones musculares y que se van complementando con las vías piramidales. Esto es importante porque nos permite a nosotros entender la complejidad que es realizar un movimiento voluntario. Veremos ahora las vías extrapiramidales, que recordemos que son para movimientos involuntarios, pero siempre hablando de músculo esquelético. Este sistema motor está formado por los núcleos de la base, los núcleos que complementan la actividad del sistema piramidal y que participan del control de la actividad motora cortical, pero también participan de funciones cognitivas, como vimos en la clase de cerebro. Muy importante este sistema extrapiramidal. Vamos a ver cuáles son las funciones de este sistema. Básicamente, las funciones del sistema extrapiramidal es mantener el balance, la postura y el equilibrio mientras se van desarrollando los movimientos voluntarios. También controlan los movimientos asociados y semiautomáticos. Por lo tanto, este sistema termina siendo un sistema en paralelo que nos permite a nosotros el control del tono muscular y de estos movimientos que se van asociando y se van acoplando al movimiento voluntario.
Por ejemplo, cuando nosotros realizamos la caminata, y es un movimiento voluntario, yo quiero caminar hasta la esquina de mi casa, genero justamente esa información a partir de la corteza y de la vía córtico-espinal. Pero para poder hacer un movimiento voluntario, tengo que tener el control de los músculos que participan de la postura y del equilibrio. Por lo tanto, yo tengo que tener un control a través de estas vías. ¿Cuál es la diferencia con la vía piramidal? Es que estas vías no se generan en la corteza, por eso son involuntarios, sino se generan a través de estructuras subcorticales. Cuando caminamos, balanceamos los brazos. Bueno, el balanceo de los brazos se genera a partir justamente de estas vías extrapiramidales, porque nos permite a nosotros poder compensar el peso y tener estabilidad durante lo que es la marcha. Fíjense la importancia de estas vías extrapiramidales. ¿Cómo es la organización? Fascículos vestíbulo-espinales. El sistema vestíbulo-espinal comprende dos fascículos, el medial y el lateral. El vestíbulo espinal medial pasa por el cordón anterior de la médula espinal y lo que hace es solo llegar a los segmentos cervicales y torácicos superiores de la médula. El vestíbulo espinal lateral se extiende sobre toda la médula y lo que hace es estimular las motoneuronas de los músculos extensores paravertebrales y proximales de los miembros. Eh, por esta razón, este tracto, este fascículo, interviene en el control de la postura y el equilibrio. El fascículo vestíbulo espinal lateral es la vía que permite utilizar la información del aparato vestibular para coordinar la orientación de la cabeza y del cuerpo y el espacio. Es una importante vía, es una vía no cruzada que provoca el incremento automático del tono muscular de aquellos músculos que nosotros llamamos antigravitatorios, apropiados para cuando nosotros hacemos inclinación de la cabeza hacia uno de los lados. Esa es la importancia de este fascículo. El fascículo rubroespinal, a través justamente del núcleo rojo que encontramos en el mesencéfalo del tronco encefálico, generan axones que se cruzan en la línea media formando la decusación tegmentaria anterior. Estas fibras descienden a través del tronco encefálico, contralateralmente porque se cruzaron, y entran a la médula espinal junto con el fascículo córtico espinal lateral. En su mayor parte, este rubro espinal ejerce acción excitatoria sobre las motoneuronas que inervan los músculos flexores proximales de los miembros y en particular de los miembros superiores. Acá vemos la representación de la vía rubroespinal y la vestíbulo-espinal en su configuración dentro del tronco encefálico. Los fascículos retículoespinales básicamente están situados a diferentes niveles del tronco encefálico, generando este acúmulo de núcleos que nosotros llamamos formación reticular y que nos permite de alguna forma tener el control y en particular justamente el fascículo retículo espinal medial o ponto retículo espinal, que se encarga de la acción de la musculatura extensora axial, de la musculatura paravertebral. Mientras que el retículo espinal lateral, también conocido como bulbo retículo espinal, básicamente actúa sobre la musculatura extensora de los miembros. Esa es la diferencia entre los dos. El fascículo tectoespinal se origina en la capa profunda del colículo superior o tubérculo cuadrigémino superior.
Es una vía cruzada que desciende desde el techo del mesencéfalo a la parte medial del asta anterior en los niveles cervicales y torácicos superiores. Está estratégicamente situado para acceder a las motoneuronas axiales. Otro detalle que tiene este fascículo textoespinal y en relación a los tubérculos cuadrigémenos superiores es a los cuales le llegan muchas fibras desde la corteza visual. O sea que vamos a tener una relación justamente muy importante con la vía visual y con la relación con los músculos de la postura y básicamente los movimientos de la cabeza. Y estas fibras se denominan corticotextales. Por lo tanto, este fascículo lo veremos asociado, como yo les decía recién, a la relación de los reflejos posturales, a controlar los movimientos del segmento cefálico y del miembro superior, y también vamos a ver que están asociados a la dilatación de las pupilas cuando estamos en oscuridad. Vemos acá cómo se genera la vía tectoespinal y retículo espinales. En resumen, las vías motoras nosotros las podemos dividir en dos grandes grupos, aquellas vías motoras que se generan en la corteza cerebral y forman las vías piramidales, y aquellas vías motoras que se organizan por debajo de la corteza a través de núcleos integradores y núcleos motores subcorticales que a través de diferentes fascículos o tractos generan una respuesta motora, una acción motora complementaria a las vías motoras voluntarias que son la córtico-espinal y la córtico-nuclear.